bueno verlos en el contexto de la predicación de la palabra del Señor. Y yo he orado para que el Señor nos ayude a poder escuchar su palabra, entender su palabra y llevar su palabra a nuestros corazones y que eso mueva nuestra voluntad. Hoy vamos a continuar. Para los que nos visitan por primera vez, hoy estamos avanzando en una serie de sermones que hemos titulado La Iglesia Unida, Santa y Firme, basada en 1 Corintios, y hemos estado estudiando esta carta capítulo a capítulo y hemos sido testigos de la verdad del Señor siendo evidente y poderosa para nosotros en una carta como esta. Y yo les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para orar y para ponernos en manos del Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos cantar el Evangelio y por unirnos, Señor, como un pueblo, como una iglesia, para exhortarnos y animarnos los unos a los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras en nuestros salmos y cánticos espirituales, como lo dice tu palabra, Señor. Te pedimos por el amor de tu Hijo Jesucristo, que puedas hablar a nuestras vidas y edificar nuestros corazones, y que puedas ayudarnos a ver tu palabra como la fuente de nuestra verdad, pero también como la fuente de vida para nosotros. Te pido también que tu palabra, Señor, se pueda escuchar tan clara, tan diáfana, que si hay algún dejo de rebeldía en nuestro corazón, la culpa sea evidente, Señor. Pero si hay, Señor, un corazón quebrantado y dispuesto a recibir tu verdad, que el provecho sea abundante. Gracias te damos por esto y te lo pedimos en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que se ubiquen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 4, que es el texto que vamos a considerar en la mañana de hoy, en la tarde de hoy. 1 Corintios capítulo 4. Y yo no voy a leer todo el capítulo, que es el que vamos a estar abordando, así que vamos a ir sección por sección. Pero básicamente la enseñanza de hoy la hemos titulado Los líderes en una iglesia unida. Los líderes en una iglesia unida. Es tan dañino para una nación un gobernante tirano como uno que no puede gobernar porque no tiene autoridad. Es tan dañino para una familia un padre autoritario como uno que no ejerce su rol. Y es tan dañino para una iglesia un líder que es puesto por encima de su posición, como lo es también uno que no es considerado ni siquiera como digno de guiar. Durante las últimas semanas nosotros hemos estado viendo de cerca las causas de los problemas de división en la iglesia de Corinto. En primer lugar, nosotros vimos que ellos estaban divididos porque no estaban viendo la cruz como debían verla, y tampoco estaban viendo el Evangelio como una fuente de sabiduría, capítulos 1 y 2. También vimos que esa iglesia estaba dividida porque habían abrazado la filosofía del mundo en lugar de la sabiduría que provenía de la palabra del Señor, capítulo 3. Luego vimos que estaban divididos también porque estaban buscando su identidad fuera de Cristo. Pero ellos también estaban divididos porque habían elevado el liderazgo de los hombres por encima de donde debía estar. Y lo que veremos hoy es el otro problema que estaba trayendo división a la iglesia de los Corintios. Y era que ellos estaban menospreciando el liderazgo de los que Dios había enviado para dirigirlos en el camino de la fe. De modo que, si ustedes lo recuerdan bien, el problema principal de los corintios era que habían dicho dentro de la iglesia:
yo soy de Pablo, otros diciendo, no, yo soy de Apolo, y otros diciendo, yo soy de Pedro, y otros diciendo, yo no soy de nadie, yo no tengo pastor, yo soy solo de Cristo. Y en cierta forma los que eran de Pablo menospreciaban a los que eran de Pedro y a Pedro, a los que eran de Apolos y a Apolos, y quién sabe si a los que decían ser de Cristo y a Cristo también. Y de la misma manera los que decían ser de Apolo menospreciaban a los que eran de Pablo y a Pablo, a los que decían ser de Pedro y a Pedro, y quién sabe si a los que decían ser de Cristo y a Cristo. Esa era una conducta que debía ser corregida. Había un problema en elevar a los líderes por encima de una posición de donde debían estar, pero al mismo tiempo había un problema en menospreciar a los que sí habían trabajado entre ellos arduamente para formarlos en la fe. Así que lo que hace Pablo es poner el liderazgo en perspectiva y centrar un equilibrio. Los líderes deben verse como siervos y al mismo tiempo como administradores, y esa es la idea principal de este texto. Los líderes deben ser vistos en la iglesia como siervos, pero también como administradores. Como quienes han recibido gracia, pero como quienes también han padecido por causa de Cristo y padecen. Como padres dignos de imitar, pero también como padres que corrigen con vehemencia el error. Es interesante y muy importante además que nosotros veamos el liderazgo como tenemos que verlo. Porque una de las grandes tragedias que nosotros vemos en la iglesia de hoy es que los pastores, por un lado, son vistos como superhombres, que tienen super habilidades y una super autoridad, y que son incuestionables y que no se equivocan. Pero por otro lado, otros son vistos como quienes no son dignos ni siquiera de ser oídos. Y ambos extremos son los que Pablo en este pasaje pone en cuestión y trata de corregirlos con su exhortación. Así que nosotros vamos a ver nuestro texto, todo el capítulo 4 hoy, a la luz de los siguientes encabezados. El primero, los líderes en una iglesia son siervos, pero también administradores, versículos 1 al 5. En segundo lugar, veremos que los líderes en una iglesia son ejemplo de gracia, pero también de abnegación, versículos 6 al 13 del capítulo 4. Y finalmente veremos a los líderes en la iglesia como quienes amonestan con ternura, pero que también corrigen con firmeza, versículos 14 al 21. Vamos a ir rápidamente a nuestro primer encabezado. Los líderes son siervos, pero también son administradores. Miren lo que dice nuestro texto, y leo la palabra de Dios para ustedes en el capítulo 4, versículo 1 al 5 de 1 Corintios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, dice el 6, lo he presentado como ejemplo en mí, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Cómo deben entonces ser vistos los líderes en una iglesia? Ya lo dijimos y el texto lo dice claramente, deben ser vistos como siervos y como administradores. Y hay una tensión interesante en estas dos palabras que Pablo usa aquí. Por un lado, la palabra siervo es una palabra que se refiere en este texto a la clase más baja de esclavos que existía en la Roma de la época. En el sentido literal, era a los remadores, que eran los esclavos que se usaban en el fondo de los barcos para impulsar los barcos. Esa es la palabra que Pablo está usando aquí, para referirse a siervos. Pero por otro lado, la palabra administrador tenía la idea de un mayordomo.
de alguien que era puesto como supervisor de los bienes de otro que estaba más arriba de él, como lo que es hoy un capataz de una finca. Él es quien administra los bienes de otros. Así que miren la tensión allí. Por un lado, los líderes son siervos, esclavos de la clase más baja, pero por otro lado y al mismo tiempo tienen autoridad. Eso suena un poco contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo puede un siervo tener autoridad? ¿O cómo puede un esclavo tener autoridad? Pero esa es precisamente la paradoja del ministerio y del ministro y del liderazgo en la iglesia que Pablo presenta aquí. Los líderes no pueden y no deben ser autoritarios y enseñorearse de la iglesia porque no es de ellos. Son administradores de algo que no les pertenece. Pero tampoco por eso pueden ser menospreciados como si ellos no fueran importantes. Y el problema de los corintios estaba precisamente en que al estimar por encima a unos, al mismo tiempo terminaban menospreciando a otros. Los que decían, Pablo es lo máximo, decían, pero Pedro y Apolo no son nada. Y los que decían, pero Pedro es lo máximo y Apolo, tenían a Pablo en poco y de hecho lo menospreciaban hasta el extremo. Ahora bien, Pablo añade algo interesante aquí. Él dice que esos ministros, que además son siervos y administradores, deben ser hallados fieles. Ellos no deben buscar el favor de los hombres o su alabanza, sino el del Señor, quien al fin y al cabo es quien los juzgará. Pablo dice que su conciencia estaba tranquila, puesto que él sabía muy bien lo que estaba haciendo y que lo estaba haciendo para el Señor. Y él dice, yo estoy tranquilo, mi conciencia no me acusa, yo no tengo nada en cuanto a mí de sentirme intranquilo porque creo que estoy haciendo algo malo. Pablo dice, mi conciencia está tranquila, aun cuando yo no soy reconocido como apóstol por la mayoría de ustedes. Solo piénsenlo. Si había 4 facciones en la iglesia y solo una decía ser de Pablo, las 3/4 partes de la iglesia estaban contra él. Y eso de estar en contra no era como que, no escuchamos a Pablo. No, era que menospreciaban a Pablo. Y eso es muy importante. Los pastores podemos llegar a ceder muy fácilmente a la presión de ser relevantes y encajar con todo tipo de ideas. No querer ser resistido, caerle bien a todo el mundo, no tener diferencias con nadie, no ofender a nadie. Y es cierto que en nuestra personalidad, nosotros como pastores o como administradores de los misterios de Dios, no deberíamos buscar ser ofensivos por nuestra propia cuenta. Pero en ocasiones lo que decimos al venir de la palabra de Dios va a sonar ofensivo. Y a lo que no podemos ceder es acomodar esa verdad de modo que todos puedan sentirse tranquilos, porque eso sería quebrantar la palabra de Dios. Y eso es algo que no podemos hacer. Por un lado, no importa si en este mundo no tenemos la aprobación de los hombres, si tenemos la aprobación de Dios. Pero tampoco importa si somos los más simpáticos y carismáticos con el mundo si el Señor no nos aprueba. Los ministros deben ser fieles. Y esa fidelidad es a algo específico. El texto dice, se requiere que estos siervos y administradores sean hallados fieles. Sí, pero ¿fieles a qué? ¿O fieles a quién? ¿Fieles a los de su partido? ¿Pablo estaba llamado a ser fiel solamente a los que eran de él en Corinto? No, Pablo dice que deben ser fieles a los misterios de Dios. Y esa palabra misterio yo sé que ya la hemos visto en esta serie, en el capítulo 1 y 2, cuando se nos dice que los misterios de Cristo no son otra cosa que el Evangelio de Jesucristo, que había estado oculto por muchos años y nadie podía verlo, pero que ahora por medio de la verdad de los apóstoles estaba siendo dado a conocer al mundo entero. Dios usó a 12 hombres desconocidos, comunes y corrientes, para dar a conocer el misterio que nadie jamás había podido ver a lo largo de la historia. Y ellos habían sido llamados para ser fieles precisamente a ese evangelio.
Y esto es un llamado enérgico de Pablo, especialmente para nuestra generación. Una persona en el liderazgo de una iglesia puede encontrarse predicando textos de la Biblia y aún así no ser fiel al Evangelio. Puede estar hablando de la Biblia, pero no ser fiel al Evangelio de Jesucristo. Y está el ejemplo, ¿verdad?, de usar la palabra de Dios para impulsar esa idea del superhombre que tiene todo el poder y el potencial para ser exitoso en este mundo. Y podemos agarrar un pasaje aquí y otro pasaje allá y otro pasaje allá y decir a la gente: mira, en ti está el poder para ser indestructible y para hacer que las cosas ocurran y para hacer que haya cambios y para hacer que todo funcione alrededor tuyo, y usar la Biblia. Pero mis amados, nuestro llamado no es a ser fieles a la aprobación de los hombres. Nuestro llamado es a ser fieles al Señor. Y en muchas ocasiones ser fieles al Señor y al Evangelio va a ofender a la gente. Pero como suele decir el pastor John MacArthur, si la gente se ofende cuando escucha el Evangelio, deja que se ofendan, porque ellos han estado ofendiendo a Dios todo el tiempo. Así que a veces ese Evangelio va a ser duro, resistido, pero no importa cuán resistido sea, los administradores y siervos deben ser fieles a ese mensaje. Mis amados, yo no puedo pararme aquí a predicar lo que es conforme a mi opinión. Yo no puedo pararme aquí a decir: miren, yo pienso, yo opino que aunque este texto dice esto, en realidad sería bueno que nosotros hiciéramos esto o otro. Mis opiniones no importan. Y si importan, importan solo cuando están debajo de la verdad que estoy transmitiendo. Mis puntos de vista, mis apreciaciones, mi manera de ver el mundo está por debajo de la verdad que he sido llamado como líder a administrar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí. Por causa de ser fiel al Evangelio que el Señor me ha encomendado, ustedes me han aborrecido, algunos de ustedes me menosprecian, y ¿saben qué? No me importa. Y si me juzgan, ¿saben qué? No me importa, ni yo mismo me juzgo, porque yo sé que estoy siendo fiel al Señor. Y la forma en la que Pablo estaba siendo juzgado era bastante curiosa. A juzgar por el pasaje, parece que ellos estaban juzgando a Pablo de ser alguien muy poco popular, alguien con un discurso muy simple, muy básico. Pablo, es que todo lo que tú dices es del Evangelio, la cruz y la resurrección. ¿No tienes un discurso más interesante que escuchar? Y estaban juzgando a Pablo severamente de ser alguien muy poco efectivo. Si tú cambiaras el discurso y usaras una retórica mucho más argumentativa y compleja, tal vez pudieras ganar más gente. ¿Se oyen cómo suena eso? Si pudieras hacer tu discurso más amable, más potable, más gente te va a oír y más gente va a venir. Y Pablo dice: pues a mí no me importa si ustedes me juzgan como alguien simple, como alguien básico, porque al fin y al cabo quien me juzga es el Señor. Y Él juzga todas las cosas y nosotros no somos llamados a juzgar antes de tiempo. Eso es lo que dice el texto. Y ojo, esta no es una prohibición a juzgar en todo sentido o de manera absoluta, porque la próxima semana lo veremos en el capítulo 5, la iglesia termina juzgando a un hombre que estaba en pecado. Es decir, Pablo no está prohibiendo que se juzgue. Lo que está diciendo Pablo aquí es en el sentido de no ser apresurados en sacar conclusiones acerca de los líderes y sus motivaciones. Y creo que esto es algo que no solo aplica para los líderes, sino que aplica para todos los creyentes en general. A veces pecamos por el espíritu de suposición. Fulano no me habló, yo supongo que es por esto, esto y esto. Fulano me dio la mano pero no me miró a la cara. Me imagino que es porque tiene vergüenza conmigo por lo que le dije la otra vez. Y vamos a ver que el hermano lo que tiene es un orzuelo.
nosotros no debemos ser apresurados. A veces somos muy rápidos para señalar y acusar o suponer lo que otros están pensando, y eso está mal, mi querido hermano. No solo hacia los líderes, sino hacia cualquier hermano de la iglesia, está mal. Me imagino que el pastor tomó la decisión por esto y esto. Me imagino que decidieron hacer esto por aquello y por esto otro. Supongo que él está enojado por esto y por esto. Supongo que predicó ese sermón solamente para decir esto y esto. Mis amados, eso no es algo provechoso delante del Señor. Si tú tienes algo que te preocupa del liderazgo de algún hermano, como hermanos en Cristo, Mateo capítulo 18, Gálatas capítulo 6, podemos acercarnos y conversar con toda honestidad. Después de todo, mi querido, no hay nada que el Evangelio no pueda arreglar. Nada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú tienes algo contra un hermano, ve tú y siéntate con él, y estando con él solo, repréndelo, y si lo ganas, has ganado a un hermano. En una ocasión Pablo tuvo que reprender a Pedro por su actitud hipócrita. Y eso no fijó una amistad entre ellos. Más adelante Pedro dice, y las cosas que el hermano Pablo escribe, las cuales son difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su propio mal, alabó la astucia y habilidad e inteligencia y espíritu de sabiduría que había en Pablo. Pablo lo exhortó. La relación no se rompió. Porque así funciona entre los que tienen o los que tenemos al Espíritu de Dios. Vosotros que sois espirituales, dice Gálatas capítulo 6. Así que, hermanos, no caigas en suposiciones que pueden traer divisiones como las que había en la iglesia de Corinto. No seas apresurado en el juicio, en descalificar o en aprobar a una persona. A veces pasa, especialmente con las personas que están empezando en el ministerio. Yo no sé qué habría sido de mí si hubiese tenido una audiencia exigente la vez que yo prediqué mi primer sermón. Yo les aseguro que es el peor sermón que ustedes jamás escucharían sobre la faz de la tierra. Y a veces somos apresurados en la idea de pensar, wow, ese hombre definitivamente no le veo por dónde pueda llegar a ser alguien que le sirva al Señor. Pero tú no sabes qué puede hacer el tiempo, y no sabes qué puede hacer la madurez, y no sabes qué puede hacer el crecimiento en el Señor. Entonces, nosotros no debemos apresurarnos a juzgar rápidamente, porque eso es algo que debemos dejar al Señor. Al fin y al cabo, los líderes y los ministros que sirven al Señor, ellos tendrán que presentarse delante de Dios. Y no hace falta un juicio terrenal. El juicio que recibiremos de parte del Señor es suficiente. La Biblia dice, ellos darán cuenta a Dios. Y por eso dice el texto en Santiago, no se hagan maestros muchos de vosotros mismos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hay una forma de juicio especial para aquellos que son encomendados en la digna labor de administrar la viña y la grey del Señor. Así que no hace falta el juicio humano, el Señor dará el juicio. Eso no significa, por supuesto, que tú no puedas acercarte y hablar acerca de una conducta que tú crees que debe ser corregida. No es que los ministros sean intocables o no se puede decir nada de ellos. Lo que no se puede hacer es hacerlo como si fuera un juicio a sus espaldas, como estaban haciendo los de Corinto, para añadir división a la iglesia. Por eso Pablo, como lo veremos, les dice al final, ¿saben qué? Yo voy a ir y voy a sentarme cara a cara con lo que están hablando. A ver si pueden decírmelo en la cara. Y de ustedes depende si voy con espíritu de amor o voy con vara de corrección. Y voy a ver si los que están entre ustedes hablando y menospreciándome a mí en realidad tienen poder en sus palabras, o es puro bla bla bla, como dice Pablo, o puro palabra, solo palabra. Así que no es una prohibición absoluta a que los líderes no sean cuestionados. Es más bien la idea de no ser apresurados en un juicio dañino que puede traer división dentro de la iglesia. Así que en primer lugar, los líderes de una iglesia en unidad deben ser vistos entonces como siervos y administradores que han sido llamados a ser fieles a los misterios de Dios.
Ahora Pablo continúa en la defensa de su ministerio, mostrándose como alguien que con Apolo o junto con Apolo ha sido ejemplo de fidelidad, pero también muestra cómo ha tenido que padecer a causa de tal fidelidad, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Lean el versículo 6 conmigo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo. ¿A qué esto se refiere Pablo aquí? Esto de ser siervo y administrador, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo. Nosotros hemos sido siervos y administradores por amor de vosotros, para que en nosotros ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Es decir, para que no nos pongan por encima de donde deben ponernos. Tenía razón Pablo. Yo no entiendo de dónde sacan ustedes esto. Pablo y Apolo, cuando fuimos a ustedes, fuimos como siervos. Para que ustedes no nos pusieran por allá arriba, pero no entiendo de dónde salió todo eso, dice Pablo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Ahora, miren algo interesante aquí. Pablo presenta la razón por la que es insensato de parte de los de Corinto exaltar a unos y menospreciar a otros. Y es porque, como todo viene de Dios, entonces la gloria no es de ningún hombre. Piénsenlo así, y yo estoy pidiéndole mucho al Señor mientras predico, que me ayude a ser claro con un pasaje que parece ser bastante complejo, al menos en su desarrollo. Pablo está diciendo esto: cuando ustedes eligen un partido y dicen yo soy de Pablo o de Apolos, ustedes menosprecian a los demás. Pero eso no tiene mucho sentido, porque al final, si uno dice que es de Pablo o de Apolo, ni Pablo ni Apolo es nada, porque todo proviene del Señor. Si yo hago algo entre ustedes, dice Pablo, o si Apolo lo hace, él lo hace porque el Señor se lo ha dado para que ninguno se gloríe. ¿Ven que no tiene sentido, oh Corintios, lo que están haciendo? Porque al final, y es lo que él probó en el capítulo 1, todos somos del Señor. No tiene sentido que nos gloríen y menosprecien a otros. Pero ahora Pablo los exhorta severamente, usando la ironía o el sarcasmo, y les deja ver que al dar gloria a unos y menospreciar a otros, están cayendo en el absurdo, en el ridículo, porque finalmente esa era una actitud inmadura, mundana y también ofensiva a Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Y aquí Pablo cambia el tono. Es como que él les está escribiendo, y ahora en el versículo 8, él usa un tono más exhortativo a través de la ironía. Y voy a leerlo en tono de ironía. Ya están saciados. Ya ustedes son ricos. Es más, ustedes sin nosotros reinan. Ya ustedes son reyes. Y ojalá reinasen para que nosotros también reinásemos también junto con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son honorables, pero nosotros despreciables. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman, rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Ustedes pueden sentir el tono de indignación de Pablo aquí? Y hermanos,
Esto no es un pasaje que nos anime a nosotros a usar la ironía. A veces la ironía y el sarcasmo puede llegar a ser útil, pero muchas veces puede venir también motivado por pecado. Esta es una ironía inspirada por el Espíritu Santo. Y es un sarcasmo inspirado por el Espíritu Santo. Hasta ahí. De ahí para adelante nuestras ironías y nuestros sarcasmos, bueno, hay que revisar de verdad si estamos teniendo una motivación ofensiva o estamos teniendo una motivación orgullosa. Pero aquí Pablo la está usando y le quedó perfecta. Él está diciendo algo como, ustedes están ricos, están reinando con Cristo, nosotros seguimos siendo la sentencia de muerte. Los que van detrás, es lo que quiere decir Pablo, en una caravana de cautivos, los que van detrás, lo último que llevan en la caravana para entregarlo como comida a los leones en los espectáculos romanos. Ustedes son sabios, lo saben todo, ustedes son súper inteligentes. Yo no sé, yo sospecho que alguna vez su papá o su mamá le habló a usted así. Claro que tú lo sabes todo, ya tú eres perfecto, yo soy un ignorante, tú estás completico, ya no. O solo a mí me dijeron eso. Claro, como el don lo sabe todo, como yo no sé nada. Ustedes son los honorables, nosotros los menospreciados. Nosotros somos la escoria del mundo. Nos fatigamos, nos ultrajan, trabajamos con nuestras propias manos y padecemos. Y hermanos, esta no es una victimización de Pablo. No es que Pablo esté diciendo, nosotros somos los pobrecitos, los que hemos llevado toda la carga y ustedes nos menosprecian y no se dan cuenta que nosotros hemos padecido tanto por ustedes y ustedes se creen. No es una victimización, es una exhortación. Pablo lo está haciendo enérgicamente para dejarles ver el extremo al que ellos han llegado con esa conducta de exaltar y menospreciar a otros líderes dentro de la iglesia, como si ellos ya hubiesen llegado a lo más alto de la gloria. Pablo les está diciendo que ser fieles a Dios para servirles a ellos les ha costado menosprecio, pero en cambio ellos se han acomodado al mundo y se han acomodado tanto que ya ellos no padecen nada. Los que están llevando del bulto, como decimos nosotros, dice Pablo, somos nosotros los apóstoles y ustedes están sabrosos en su iglesia, pensando en filosofías, pensando en argumentos, pensando en divisiones aquí y allá, pero nosotros seguimos llevando del bulto. Y Pablo dice con gozo, porque eso es lo que nos tocó. A nosotros es a quienes rechazan y a quienes menosprecian. Y yo quiero usar una ilustración para dejar claro el punto de Pablo. Es como el padre pobre que entrega su vida para educar a un hijo. Trabaja arduamente, recogiendo basura, no sé, piensa en un trabajo indigno, bueno, ningún trabajo indigno, pero sí un trabajo difícil. Y ese padre trabaja de sol a sol porque quiere que su hijo se gradúe, sea un profesional y pueda llegar a tener cierto éxito académico y también laboral. Pero el día que el hijo se va a graduar, él le dice al padre, yo no quiero que tú vayas a mi grado porque me da pena que mis compañeros se enteren que tú eres mi papá. Así se veían los de Corintio con esa actitud. Cuando escogían líderes de su preferencia y menospreciaban a los demás, ellos estaban diciendo, nosotros somos de Apolo porque es que ese Pablo es, míralo cómo viste, mírale la espalda toda reventada de tanto látigo, ¿qué es eso? Mira todo el sufrimiento que tiene, es que ni siquiera viene a visitarnos y que ni venga. Esa actitud de los corintios de menosprecio era lamentable. Y Pablo lo estaba sufriendo. Hermanos, en definitiva, ser fieles a Dios tiene un costo. Tiene un costo. No es que sea una regla que todo líder fiel deba ser alguien perseguido y errante.
No es que para yo ser fiel tengo que pararme aquí torcido del dolor porque estoy padeciendo, porque me dieron látigos por estar predicando el evangelio, pero aquí estoy con la espalda rota porque yo soy un siervo fiel. No, no necesariamente. Pero es cierto que ser fieles al Señor y al evangelio va a costar. Es una realidad. Cuando somos fieles al Señor, a veces eso no va a traer popularidad. A veces eso no va a ser atractivo. Es posible que traiga consigo incluso cierta resistencia. Pero finalmente es el llamado del Señor para sus siervos. Pero hay otra verdad práctica aquí, en este pasaje. Los miembros de la iglesia deben considerar el trabajo que el ejercicio ministerial implica. De nuevo, no se trata de victimizar a los pastores y a los líderes de las iglesias, pero en cierta forma es fácil juzgar rápidamente a un líder solo porque no me gustó el tono de su voz, o porque no me parece alguien carismático, o porque es demasiado plano, o porque preferiría que fuera más simpático, o porque tal vez me gustaría que usara ilustraciones más relevantes, o que se echara unos cuantos chistes en el sermón. Es demasiado serio para mi gusto. Pero hermanos, no nos equivoquemos. Vivimos en una época en la que escogemos lo que queremos. Yo hablaba con mi hermano y mi esposa en la casa y llegábamos a la conclusión de que la televisión definitivamente se hizo aburridora. Porque tú te sientas, ves 10 minutos y van a comerciales. Y tú no quieres ir a comerciales. ¿Por qué? Porque tú te acostumbraste a que tienes Netflix y escoges tu serie y tú decides cuántos capítulos te ves y decides si vas para adelante o para atrás, si te saltas o no te saltas. No tienes que ir a comerciales. Y en cierta manera, hoy vivimos en una generación más express. ¿Y qué decir de la iglesia? Te entras a YouTube y pones predicadores de sana doctrina. Gracias a Dios, ¿verdad? Dice que a quién quiero escuchar hoy, a quién quiero escuchar. Miguel Núñez, no, ya te escuché. Sugel, ya te escuché. Aquí, Juan, ya escuché a este, a ver qué tal. Y en esa cultura de lo que todo, en la que yo puedo escoger lo que quiero y tener a mi predicador favorito en mi parrilla y activar la campanita para que cada vez que le esté predicando me llegue una notificación, yo puedo llegar a caer en el pecado de los corintios, a menospreciar el que Dios me dio y a comparar y a decir, oh, pero mira, es que este pastor hace esto, pero el mío no lo hace. Hay cientos de hombres fieles, hermanos míos, que no son Sugel Michelén, que no son John MacArthur, que no son Miguel Núñez, pero que se están partiendo la espalda por amor a sus ovejas. Tal vez nunca suban un sermón a internet. Tal vez nunca se escuche un sermón de ellos en un podcast. Pero son hombres fieles que están sirviendo al rebaño del Señor y saben que ellos recibirán su recompensa. Así que los líderes son siervos, administradores y abnegados, pero también son hombres que amonestan con ternura y exhortan con firmeza, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Miren lo que dice el versículo 14. No escribo esto para que ustedes se avergüencen. No quiero avergonzarlos, dice Pablo. ¿Notan el cambio del tono otra vez? Hay 3 tonos de Pablo en este capítulo. En el capítulo 1 al 5 él presenta como un argumento. En el capítulo 6 luego presenta una exhortación enérgica. Pero ahora él cambia el tono. Y es un tono más paternal. Nótenlo. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Y por eso mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera en que enseño en todas partes, en todas las iglesias.
Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a verlos, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Este tono paternal de Pablo es un tono paternal en todo el sentido de la palabra. Es un tono paternal en el sentido de la ternura, pero también es un tono paternal en el sentido de la exhortación firme. ¿Ven lo que les digo? Pablo dice, ustedes podrán tener 10,000 ayos. La palabra ayo es una palabra que se refiere a una especie de esclavo que estaba en la casa del padre de familia, que era un esclavo de cierta calidad, no era alguien de trabajo pesado, sino alguien que se ocupaba de criar a los hijos en la casa. Normalmente eran hombres que enseñaban música o algún arte o lo ayudaban a aprender acerca de agricultura y los tomaban desde pequeños y luego lo entregaban al padre a los 12 o 14 años. Le decían, este muchachito ya sabe sembrar, este muchachito ya sabe letras, este muchachito ya sabe de música, este muchachito sabe de retórica. Así que los ayos eran como criadores que se encargaban de formar en cierta manera a los hijos dentro de las casas en Roma. Y Pablo lo que está diciendo es, aunque ustedes tengan 10,000, y esa palabra 10,000 en el griego es más como innumerables, aunque ustedes tengan innumerables criadores o ayos, yo soy quien los engendré en Cristo Jesús. Efectivamente, fue Pablo quien llegó a Corinto por primera vez a llevar el evangelio de Jesucristo. Fue a Pablo a quien el Señor le dijo, no te vayas de aquí porque todavía tengo mucho pueblo que salvar en esta ciudad. Fue Pablo el que duró 3 años con ellos como en ninguna otra iglesia que él haya fundado. Fue Pablo quien les enseñó los rudimentos de la fe en los cuales todavía ellos no habían querido madurar. Después de eso vino Apolos, incluso se cree que Pedro tal vez tuvo su paso por ahí, o algunos que habían tenido contacto con Pedro, y otros que iban y enseñaban la palabra de manera itinerante, pero quien había sembrado la semilla de la fe, los de Corinto, había sido Pablo. Y él dice, no importa si ustedes hoy dicen que son de Apolo, de Pedro, de quien quiera, de Perencejo, de fulano, yo los engendré en Cristo Jesús. Y por eso les digo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Aunque ustedes no quieran, aunque ustedes me menosprecien, aunque ustedes me tengan por indigno, yo les digo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y si quieren saber cómo imito a Cristo, ahí les envío a Timoteo, para que él les enseñe cómo vivo, cómo predico, cómo hago, todo lo que hago. Ellos esperaban líderes más exitosos, más influyentes, y Pablo no cumplía con sus expectativas, pero Pablo los había engendrado en Cristo Jesús. Ellos estaban midiendo el liderazgo con la vara del mundo. Ellos querían a un Sócrates, a un Aristóteles, a un estoico, a un epicúreo. Ellos querían a alguien que pudiera representar con dignidad la fe entre los no creyentes, entre los gentiles específicamente. Y Pablo no parecía ser ese hombre, pero Pablo dice, yo lo engendré en Cristo. Si usted es padre, como yo, alguna vez ha debido usar esta palabra o esta frase. Yo soy su papá, para bien o para mal, ¿no? Yo soy su papá. Eso es algo que queremos dejarle claro a nuestros hijos. Y Pablo quiere mostrar su paternidad espiritual. Ahora, esa paternidad espiritual era como la paternidad espiritual o la paternidad física. Los hijos querían ser lo que eran los padres. Y Pablo dice, imítenme a mí, en el sentido de su sufrimiento, su abnegación y todo lo que él había padecido por causa de Cristo. Mis amados, ¿qué criterio estamos usando nosotros para medir el éxito en el liderazgo? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que es un ministro fiel o exitoso?
¿Será alguien que tiene muchos seguidores en su canal de YouTube? ¿O será alguien carismático, arrollador, verdad? Que su sola sonrisa despliega poder. ¿Será alguien con una buena oratoria? Estas son preguntas retóricas, hermano. ¿Qué estamos buscando en un siervo fiel? Hay una sola cosa por la que un ministro debe ser juzgado, y no es por su fama, ni por su carisma, ni por su presencia física. Una sola cosa, y ya lo dijimos, esto es su fidelidad al Evangelio de Cristo. Y puede que esto no necesariamente sea algo que lo haga popular o conocido. Y si es así, bendito Dios, pero que sea alguien que pueda ser hallado fiel como administrador de los misterios de Dios. El Señor nos ayude como iglesia a ver el ejercicio del ministerio no con los ojos elevados como si los ministros y los líderes fueran... Yo no puedo... Algunas personas a veces me han dicho acerca de ciertos pastores: oye, ¿sabes qué me impactó? Que a este pastor le hablé y me contestó. Yo, pero espérate, ¿cómo así? O sea... Oye, supieras que tuve una experiencia tremenda porque le escribí un correo a este pastor y me respondió. Sí, ¿y qué esperabas? Porque a veces tenemos la idea, ¿verdad?, que los pastores son inalcanzables y que entre más fama tienen, entonces son más inaccesibles. Pero esas son ideas y estándares mundanos, hermanos. No debemos ver a los pastores como seres como que sentados allí a la diestra de los ángeles, un poquitico más abajo, pero están ahí. No son los líderes y representantes indefectibles de nuestros partidos, de nuestras facciones religiosas. Pero tampoco debemos verlos con menosprecio. Tampoco debemos verlos como si no sirvieran a Cristo, como si fueran poca cosa o como si fueran solo un poquito menos que un creyente ordinario. Una iglesia unida tendrá una actitud correcta hacia su liderazgo, equilibrada. Verán a sus líderes tal como Dios los ha concebido, siervos y administradores, ni más ni menos. ¿Qué es un siervo? Un administrador. Eso es un líder. Y por eso dice la Biblia, por un lado, en 1 Pedro capítulo 5, no se enseñoreen porque son siervos. Pero por otro lado, en Hebreos 13, súmetanse a sus pastores, porque ellos han sido puestos por Dios y a ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Las dos cosas no están en conflicto. Están en perfecta armonía, porque eso es como la Biblia concibe el liderazgo. Oremos para que esto sea característico en nosotros como iglesia. Oremos también para que el Señor pueda reflejar su gracia para la iglesia por medio de hombres fieles que sirven como a Cristo mismo. Oremos para que el Señor sea glorificado por medio de quienes nos prediquen a Cristo. Oremos para que el Señor ayude a los líderes de nuestra iglesia y de otras iglesias que están predicando fielmente a que puedan mantenerse fieles al Señor hasta el último día de sus vidas. Que el Señor nos guarde sin caída del mundo. Hermano mío, hay una gran pérdida cuando un hombre fiel es descalificado. Hay una gran pérdida para el ministerio, para el impacto de la iglesia, para la obra de Cristo. Pero hay gran ganancia cuando Dios llama a hombres que se entregan abnegadamente, en donde sea que Dios los llame, por amor a su obra. Muchos de ellos no los conocemos. Y oremos, hermanos, para que así sea que no los conozcamos nunca, el Señor los multiplique en gran manera alrededor del mundo. Hombres fieles que sirven y administran para la gloria del Señor. Oremos.
Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta hora. Y gracias por mostrarnos a través de la Biblia cuál es tu llamado, Señor, a la iglesia acerca de cómo debe ver a sus líderes y cómo debe, Señor, relacionarse con el liderazgo en el sentido de que son administradores, pero al mismo tiempo siervos. Señor, gracias porque hay un llamado, Señor, y hay una medida por medio de la cual nosotros podemos, Señor, juzgar sabiamente a quienes has puesto a presidir. Y es, Señor, hombres que puedan ser hallados fieles a los misterios del Evangelio. Como iglesia, particularmente estamos orando para que tú nos des hombres fieles. Pastores, Señor, que puedan también apacentar tu grey, cuidar el rebaño y que puedan hacerlo, Señor, con este espíritu que Pablo describe aquí, con un espíritu de administrador y de siervo, con un espíritu de gracia y abnegación y con un espíritu de paternidad, Señor, que puedan amar y exhortar. Padre, oramos para que nos regales estos dones a la iglesia, no solo en pastores, sino en diáconos, Señor, y personas que sirvan al rebaño del Señor con todo su corazón. Oh, Señor, concédenos esta petición, Padre, te lo pedimos, por tu misericordia. Señor, inquieta hermanos aquí en nuestra congregación. Inquieta sus corazones, Padre, para que ellos puedan ser movidos a reconocer, Señor, este llamado en sus almas, pero también a la iglesia, a poder ver y confirmar ese llamado, para que esto se convierta en un regalo para tu iglesia, Señor, en un don para tu iglesia. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos abrir la Biblia hoy en este pasaje y por permitirnos ver, Señor, en Pablo el ejemplo, Señor, de lo que tú fuiste al venir a este mundo. Uno que se entregó por nuestros pecados en la cruz, muriendo y derramando su sangre, pero que ahora fue exaltado a lo sumo para gobernar desde los cielos con toda autoridad. Tú eres el siervo sufriente, pero también el rey que viene. Así que, Señor, gracias por dejar, Señor, que el liderazgo de nuestras iglesias sea un modelo de tu obra y de tu evangelio en nosotros. Gracias por tu palabra. Y oramos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. El Señor les guarde.